Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 130. Me sale muy mal cada vez y eso que lo llevamos ensayando durante 130 episodios y previamente hacemos un ensayo evidentemente del podcast para que salga perfecto y llegue hasta vuestras orejas y hasta vuestros oídos y hasta vuestros tímpanos, pues de una manera además de preciosa, porque el audio está muy cuidado, muy limpito, muy editado, pues de una manera también que pueda acariciaros esas partes íntimas que tenéis en el cerebro y que os hacen, bueno, pues centraros un poquito más en el tema político, que es lo que tratamos aquí mayormente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de verte, Marito. ¿Qué pasa? Bueno, de verte no, porque no te estoy viendo, pero... Sí. No, que me ha salido llamarte Marito, pues no sé muy bien por qué. Como Ya. Alaska llama a Mario Vaquerizo, pero Joder. bueno, ahí me ha salido. Qué bien, qué bien. Ojalá siempre en nuestras mentes, ¿no? Alaska y Mario, grandes referentes. Hombre, grandes hitos de la televisión española, referentes sociales. Sí. Una cosita, Sí. no me gusta a mí corregirte nunca. Pero has dicho que este es el episodio 130, que llevamos 130 entradas. Perdona. Mentira. Sí. 129. Y te voy a decir también otra cosa, las entradas antes no eran tan salseretas. También. Es verdad, es verdad. Éramos un poquito, bueno, pues Antes, ¿te acuerdas cuando las preparábamos? cuando éramos personas serias, efectivamente, y decíamos entradas como que os vamos a contar una cosa seria, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, el tiempo... Algareter. El tiempo nos ha ido modificando, ¿no? Y nos ha ido cambiando. En fin. Y la gente se cree que este podcast ha ganado en preparación, en guionización y todo eso. Bueno, que sigan creyendo eso. Sí, efectivamente. Amigos, como siempre, vamos a empezar dando las gracias a todos los que... Y hoy voy a cambiar. Muchas gracias a todos los que estáis en el canal de Telegram, que no sé si te has pasado a verlo, pero está como en ebullición, ¿no? Hay gente nueva y está entrando y le está dando movidita al asunto. Sí, la verdad, y además están restringiendo muchos los boniatos, ¿no? Y los, no sé qué era lo otro. Sí, los pepinos creo que eran. Y los pepinos. Los Joder. y los boniatos están restringiendo, sí. Es que el bot ese que metí, el bot ese no te deja pasar ni una, ¿eh? Bueno, O sea, machaca. Sí, vamos, es un bot que dice, madre mía, chicos, si he dicho que qué bonita noche se ha quedado, ¿no? Pues no me gustan a mí las pasteladas. Y te lo dices Muy así. bien, muy bien. Bueno, pues nada, muchas Y te gracias a todos. te insulta, ¿no? En el móvil y eso. Sí, hombre, por supuesto. O sea, todo lo que sea insultar siempre lo trabajamos muy bien. Os voy a decir ahora el número exacto. Somos 397 miembros en el canal de Telegram. Está intentando entrar... Miembras. Y miembros. Está intentando entrar, te lo voy a decir ahora en riguroso directo, Lawrence Steven. Por favor, ojalá entre. Tiene nombre de oyente típico nuestro, ¿eh? Es que cuando... Tú estás hablando también, hay que decirlo, en los episodios que hacemos los jueves solo para Patreons, metida la cuña, estás hablando mucho de Estados Unidos y creo que nos están empezando a escuchar desde allí. Sí, no, seguro. Yo creo que bueno, ¿cómo me has dicho? ¿Lawrence Steven? Sí, Lawrence Steven. Pues Lawrence Steven, vamos, perfectamente puede escuchar Fox News al mismo tiempo que nos escucha a nosotros. Desde Está aquí, ahí. mi hermano, Lawrence Steven, desde ahora, mi segundo hermano. O sea, el hermano Sí, que nunca eso. tuve, que sí que tuve, pero que luego nunca, ¿sabes? Claro, Bueno. afortunadamente. Bueno, pues eso, gracias a todos los telegramers, bueno, entre ellos ahí se lo pasan muy bien. Nosotros interactuamos poco porque yo me pierdo demasiado con sus temas fisiológicos, iba a decir, filosóficos. Sí, a mí me pasa que es que a veces entro al Telegram y veo 126 mensajes y digo, pues lo siento mucho. Lectura A lo diagonal. mejor me leo los dos últimos, y si eso alguna vez intervengo, pero poco. Eso. Y nada, pues también recordaros que si os queréis colocar como Patreons de este podcast, pues lo podéis hacer en patreon.com/esto también es política. Y estamos subiendo podcast todos los jueves. Y últimamente nos estamos yendo a 45 minutazos de podcast, de los cuales hablamos de política como en 15% del podcast. O sea que... Eso te iba a decir. Claro, por eso entonces... Que por cierto, si me permites, ya que estamos en época de recuerdo, ¿te acuerdas cuando grabábamos las cuñas de los del Patreon? Sí. Es que Eso quedará para el recuerdo siempre. Qué cutrones, macho. Bueno, y en estos 5 minutos de presentaciones y patrocinadores, ¿quieres meter algo más o empezamos con la mandanga? Hombre, por querer meter, pero vamos, Ya. nada, ahora mismo no. Es la historia de nuestra vida, también te digo.
Sí, ¿sabes? sí. Vale. Bueno, pues nada, vamos con el temita de hoy. También hay que decir con anterioridad, vosotros lo estaréis viendo ya porque lo habréis descargado o lo estaréis viendo en alguna plataforma. Miguel me ha dicho que el tiempo de este podcast va a ser relajado. ¿Vale? Me lo ha dicho con anterioridad. Repito. Ya me están metiendo presión. Bueno, a lo mejor se me van 10 minutillos. Vale, vosotros ya lo estaréis viendo el tiempo y diréis, bueno, pues se ha calentado. Se le ha calentado el morritus. Entonces, bueno, a partir de ahí. Voy a hablar muy rápido. Lo vamos viendo. Si el problema soy yo, o sea, lo tengo que decir, el problema soy yo que te voy metiendo más mierdas y más cosas entre medias y entonces se va alargando. O sea, lo tengo claro. No. Y yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en mi cabeza, mientras yo preparo las ideas principales para no perderme y seguir un hilo y tal, yo pienso que va a durar menos, pero es que luego es verdad que, oye, pues salen temas súper interesantes como Lawrence Stephen. Entonces, ¿qué haces? Que es una cosa que en la lectura de guión no lo podemos ver, o sea, no se ve. Claro. En la lectura de guión no se ve y hay que ir improvisando sobre la marcha, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, en fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos al lío principal. Bueno, pues el pasado 24 de marzo de 2021, por si alguien está escuchando esto dentro de 1 o más años. Con 1000 años, sí. El Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley Orgánica 3/2021 Molaría de regulación de la... Sí. Molaría que hiciésemos solo un podcast de, bueno, vamos a leer el BOE. Buenas tardes. La ley no sé qué, no sé cuántos. Pues ese sí que duraría más de 1 hora, ya te lo digo. Bueno, podemos hacer uno diario. Pues entonces sí. Sí. Ahí tienes. Decía que el pasado 24 de marzo el BOE publicaba la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, que por primera vez en la historia española la eutanasia activa es legal, se ha convertido legal en nuestro país. España es el 7º país del mundo en legalizar la eutanasia activa, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda. Es también parcialmente legal en algunos países, por ejemplo en el estado de Victoria en Australia, en 5 estados de Estados Unidos. También está parcialmente legalizado en Suiza y en Alemania, aunque solo, digamos, una parte de la eutanasia, lo iremos viendo durante el capítulo. Pero bueno, estemos de acuerdo con esta ley y con lo que se ha decidido, no deja de ser un evento histórico en la historia española, porque, bueno, pues somos el 7º, me parece que hay 198 países, pues somos el 7º. Top 10. Estamos en el diploma olímpico. ¿Qué te iba a decir? Que sí, jugamos la Intertoto. ¿Qué te iba a decir? Esta ley que entra en la parte de comunismo o en la parte de libertad, porque ahí tengo yo un poco de lío. No sabría decirte, porque la parte de libertad ha estado negociando con Vladimir Putin por las Sputnik, o sea que no lo sé, no sabría yo decirte ahora mismo esto en dónde se situaría, no lo tengo claro. Joder, vaya giritos nos da la historia política de este país. Madre mía. Bueno, puede que alguno o algunos de nuestros oyentes, por ejemplo Lawrence Stephen, se pregunten. Bueno, voy a hacer un aviso. Sí. El episodio evidentemente es un tema serio, lo vamos a tratar con delicadeza, como todo lo que hacemos en la vida. Sí. Pero puede que hagamos alguna broma. Hombre, ¿vale? Por si acaso. Yo es que me estoy aguantando. Es que como hay una cosa que a lo mejor algún oyente todavía no ha descubierto, es que somos igual de tontos. Sí, todos, idiota. Claro. Sí. Entonces, pues... ¿Quieres que suelte la primera ya y nos la quitamos? Hombre, por favor, yo lo aviso precisamente para abrirte la verja a que salgas a correr por el campo. No sé si hablaremos a lo largo del podcast si la eutanasia se puede aplicar democráticamente, es decir, si se puede aplicar mediante referéndum. Por mayoría absoluta. Hasta aquí. En plan, claro. O votación popular por la tele o algo así, ¿no? Manda un SMS al... Sí. Por plebiscito. Eso no ha salido en el BOE, ¿no? Por lo que sea. De momento no. Vale. Bueno, como te decía, que puede que algunos de nuestros oyentes se pregunten por qué vamos a hablar de la eutanasia en Esto También es Política. Además de porque personalmente nos da la gana, que es una razón tan válida como otra cualquiera, ¿no? Que es nuestro podcast, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Porque en realidad sí que estamos hablando de un elemento que es algo profundamente social, y también es importante políticamente, porque hablando de esta ley se está reconociendo un derecho individual explícito que hasta ahora no existía en España y que a partir de ahora se va a reconocer. Repito, más allá de si esté de acuerdo o no, la realidad es que esta ley abre un derecho, que es el derecho a elegir el momento de la propia muerte,
que antes no existía. Y es un tema que también tiene su relevancia política. Y porque ha habido mucha mandangueo y mucho salseo político en torno a la aprobación de esta ley, ¿no? Sí, ha habido poco debate constructivo y mucha mandrágora. As usual. Pero antes de centrarnos en el texto legal, si te parece bien, además es un texto corto, me parece que la parte del bloque que ocupa son solo 13 páginas, no tiene demasiados artículos, tiene mucho contenido, es decir, hay que desbrozar un poco el contenido, pero no es una ley larga. Pero antes me gustaría que hiciésemos, Mario, si te apuntas a hacerlo conmigo, pues algunas reflexiones, quizás creando hoy un programa, o en mi cabeza se ha imaginado un programa un poco diferente. Qué bien, qué bonito, sí. Amigos de la noche, para adelante con ello. Querido Libra, dime. Entra la primera llamada. Sí, producción. Ahora estoy moviendo el brazo, pero es una gilipollez, ¿no? Porque no me está viendo nadie. En fin. Eutanasia para ti. Vale. Bueno, es evidente que esta cuestión no es algo que se deba tomar a la ligera. Estamos hablando de morir, que es, según el adagio popular, la única cosa que no tiene remedio. Sí. Ya lo decía nuestros mayores. Sí, y Calderón de la Barca también lo dijo. Sí. En una borrachera mala que tuvo. Algún día lo diría. Sí. Bueno, la verdad es que estar a favor o en contra, no sé, y no sé si quieres decirlo públicamente cuál es tu posición. La realidad es que hay muchos argumentos a favor y en contra que son argumentos racionales o argumentos válidos. Quizás vamos a repasar algunos de ellos aquí, pero bueno, no sé si te quieres posicionar o no. Hombre, evidentemente, y supongo que se tratará en la ley, todo esto depende principalmente del, digamos, el problema que estés sufriendo de cara a poder pedir esta eutanasia, ¿no? Si al final muchas de las personas que se han posicionado a favor de la eutanasia a lo largo de su mala vida, podríamos decir, nos han dejado reflejados el por qué es necesario este tipo de leyes. Es decir, estoy viviendo una vida muy mala, estoy viviendo una vida en la que no tiene sentido, en la que quizá me sienta como una carga para el resto de mis familiares, no estoy viviendo como debería o como disfrutaría o yo qué sé, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, si al final es una reflexión propia y es algo que tú piensas que ya no solo, no digo que sea bueno para ti, sino que para tu entorno o eso, que estés que no estés viviendo en plenitud. De todas maneras, reitero, creo que todo esto vendrá en función de enfermedades y cosas, etcétera, etcétera. Pues oye, me parece que para este tipo de personas o para este tipo de es que no me sale la palabra. De casos, efectivamente. Joder, muy bien, ¿eh? Es que no tenía el guión delante. Para este tipo de casos, creo que es algo muy positivo. Evidentemente, siempre poniendo unos límites, porque si no, aquí cualquiera diría, joder, que estoy muy triste y tiro de eutanasia, ¿no? Claro. Puedes tirar de freno de mano de eutanasia, lo que veas. Claro. Bueno, claro, evidentemente la ley restringe muchísimo el uso de este hecho. Por internet no lo puedes pedir, ¿no? Hola, buenas tardes, mire, soy tal. Claro, pero sí que es verdad que para poder evaluar esta ley con más argumentos, hay que analizar un poco de dónde viene esto. Y es que yo creo que la muerte siempre, bueno, yo te hablo más ahora casi como profesor de humanidades. Sí. La muerte siempre o se convirtió, no es simplemente un hecho biológico para el ser humano, es también un hecho cultural. Es decir, al formular una pregunta tan simple como ¿cuándo muere un ser humano? No toda la gente te da las mismas respuestas, porque el significado no es puramente biológico. Entonces, claro, la única respuesta que es incuestionable, evidentemente, es la muerte biológica. Es cuando el cuerpo empieza a descomponerse, es cuando tus órganos no funcionan y no circula la vida por tu cuerpo, evidentemente. Esa es la única respuesta que nadie puede cuestionar. Pero la muerte tiene un significado más allá. Evidentemente, es que la muerte o nuestra relación como seres humanos con la muerte es algo, bueno, es algo cultural, me refiero en el sentido de que a nadie le gusta, por ejemplo, ver la muerte, la descomposición, el deterioro de una persona querida, por ejemplo. Es decir, aún sabiendo y siendo conscientes que como debería serlo, que la muerte es el final de la vida, que va inevitablemente adjunta a la vida. O sea, no hay vida si no hay muerte. Sí. Eso es algo que parece lógico.
evidentemente podríamos mirar en cualquier cultura y siempre todas esas culturas lo que intentan es que ese paso a la muerte, esa transición que se hace a la muerte, sea lo mejor posible. No solo hablo de creencias religiosas, hablo de otras cuestiones culturales. La eutanasia está un poco ligada a esta idea de intentar hacer una muerte mejor. Repito, ya las convicciones personales o religiosas o éticas o morales de cada uno ya dictaminará si le parece bien o le parece mal. Pero va detrás, persigue un poco esa idea de intentar suavizar o mejorar la muerte. Todas las culturas han intentado hacer que ese paso sea lo mejor posible mediante procesos muy diversos. Desde hace mucho tiempo ya se han utilizado productos químicos que produjeran la pérdida de la conciencia para evitar el dolor, mientras se transiciona hacia la muerte, para evitar el sufrimiento, venenos que han acelerado el proceso. Bueno, ha habido muchos procesos a lo largo de toda la historia en las diferentes culturas para esto. La cuestión o el cambio que se produce en la cultura actual viene por el avance de la medicina científica, podemos decir. Cuando es el médico el que se empieza a tener en su mano el llevar a cabo estos procesos. Por eso la eutanasia ahora ya se relaciona inevitablemente con la medicina. También tiene que ver que la medicina empieza a curar. Hay que ser conscientes de que la medicina no empieza a ser realmente efectiva hasta el siglo XX, principios del siglo XX, y realmente más parecida a la medicina que conocemos ahora, la medicina más curativa, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que no tiene tanto tiempo. En la Edad Media los métodos de cura eran abrirte una vena en canal, quiero decir. Sí, claro. Que que gran porcentaje de las personas que fallecían en siglos pasados, ahora mismo se les puede mantener con una vida pues más o menos digna o más o menos estable con los avances de la ciencia actual, claro. Claro, por ejemplo, te doy una nota histórica. La palabra eutanasia, que por lo menos de lo que yo tenga conocimiento, se utiliza por primera vez desde tiempos del emperador Augusto. Estoy hablando de finales del siglo I antes de Cristo, principios del siglo I después de Cristo, cuando Suetonio deja recogido, es un historiador romano, deja recogido que te leo la frase: tan pronto como César Augusto oía que alguien había muerto rápidamente y sin dolor, pedía la eutanasia utilizando esa palabra para sí mismo y para su familia. Es decir, buscaban no sufrir durante el proceso de la muerte, querían la muerte buena, que decían. A lo largo de la historia, repito, antes de que existiera esta medicina que cura, esta medicina que resuelve enfermedades, que mejora tu calidad de vida, que ha sido la mayor parte de la historia, los médicos cumplían la función de suavizar el tránsito hacia la muerte, de eliminar el dolor, de eliminar el sufrimiento. Es decir, la eutanasia ha existido toda la vida. A lo mejor, evidentemente, no con el formalismo que se va a requerir ahora, pero ese era uno de los papeles del médico y se veía como algo natural. Por ejemplo, en la Edad Media, quiero recordar, o la moderna, ahora mismo no recuerdo, por ejemplo, cuando alguien estaba contaminado de rabia, que era una enfermedad de la que no se sabía la cura y provocaba mucho sufrimiento, se le pedía al médico que aliviara el sufrimiento hasta la muerte, incluso que acelerara la muerte porque las perspectivas que se tenían hasta el momento de morir eran realmente jodidas, claro. Y ya te digo, se curaba con sangrías, que bueno, pues si te llevan por delante, pues te llevan por delante, ¿qué van a hacer? Ya, claro. Es verdad que en el siglo XIX, siglo XX, que es como digo, cuando empieza a avanzar la medicina de verdad, la medicina científica me refiero, la medicina que cura, sigue habiendo tratados que hablan de que en ciertos casos matar es algo compasivo, eliminar el sufrimiento. Algunos médicos, algunos tratados lo defienden como que eso es parte de la tarea del médico, no es solo curar, a veces también es aliviar o adelantar una muerte inevitable para que sea lo mejor posible. También es verdad, y no hay que esconderlo, que en el siglo XX estas ideas derivaron en las primeras voces que hablaron del gran gasto económico que este tipo de personas que padecían sufrimientos, que sufrían tetraplegias o este tipo de cosas, se convertían en unas bocas caras que alimentar, suponían gastos para las familias y para los estados. Todos conocemos el caso de la eugenesia nazi, que mató a muchos discapacitados por considerar que eran bocas
inútiles que alimentar, que representaban un gasto al Estado que no venían a cuento y que era mejor quitarlos. Y por ahí es donde vienen también muchos miedos de la gente que está en contra de la eutanasia. Uh-huh. El interés actual de la eutanasia se debe a que en nuestra época además se ha introducido, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha introducido un nuevo factor en la reflexión sobre la eutanasia, que es la autonomía de los pacientes. Claro. Ahora nosotros vivimos en la época de los derechos humanos, supuestamente, y prácticamente acabamos de descubrir que entre estos hay un derecho a decidir sobre las intervenciones, derecho a decidir, gracias Cataluña por traérnoslo. Está el derecho a decidir sobre las intervenciones que se realizan en nuestro propio cuerpo, dentro de unas limitaciones, pero tú ya ahora mismo puedes negarte a recibir ciertos tratamientos o puedes pedir altas voluntarias. Es decir, tú como paciente tienes capacidad de decisión. Sí. Lo que pasa es que hasta ahora no se podía decidir si querías acabar con tu vida. La verdad es que además también hay que tener otro componente cultural, y que no sé si tú estás de acuerdo con esto, aunque yo sí estoy bastante convencido, pero bueno, puedo estar equivocado, evidentemente. Sí. Y es que yo creo que vivimos en una sociedad que rechaza la muerte. Me explico. Bueno, sí, o sea, quiero decir, parece que es algo obvio, pero no es algo que rechace. No, evidentemente nadie quiere morir, o parto de la base de que casi nadie quiere morir, pero digamos que la muerte era percibido como un hecho más natural por nuestros abuelos. Pues sí, por supuesto. Era algo que ocurría, se vivía con una normalidad, sí. Con una naturalidad mucho mayor de la que nuestra sociedad actual lo hace, que pretende esconder todo rastro de enfermedad y de muerte. Me refiero, ahora todo se lleva a prácticas en hospitales, nuestros mayores, hay muchos en residencias. Uh-huh. Antiguamente pues los mayores permanecían en las casas familiares, morían en sus camas con sus allegados cerca. No sé, por lo menos el recuerdo o el conocimiento que yo he llegado a tener, eso todavía, por ejemplo, en las zonas rurales se mantiene un poco todavía, yo creo. Todos hemos pasado por la típica experiencia de, al final, quizá para nuestras generaciones, el ir a un velatorio, el ir a un tanatorio era una experiencia extrasensorial súper rara, y al final, pues, el velar a los muertos o el tenerlos durante días en casa para ser velados era algo de lo más normal. Pues también lo que tú dices, un poco en zonas rurales, o supongo que en la España de hace bastantes años sería algo de lo más habitual. Claro, y entonces lo que pasa es que las nuevas generaciones, estamos creciendo en ese un poco, ese miedo a la muerte, no porque, quiero decir, repito, no porque creo que a la inmensa mayoría nos gustaría quizás respeto, morir, evidentemente. Respeto, sí. Sí, pero lo vemos como algo mejor a ignorar. O sea, en el fondo yo creo que todos somos conscientes de que algún día vamos a morir. Uh-huh. Con nuestras creencias, con lo que sea, con lo que venga más allá, si es que viene algo, habrá gente que crea que no viene nada. Uh-huh. Lo que me refiero es como, pero no hace falta que me lo enseñes tanto. Vamos, que si puedo obviarlo, ya cuando me llegue, que me llegue, pero si puedo obviarlo, mejor. Sí. Y yo creo además también que tiene que ver con un componente de que precisamente por eso, porque no la percibimos en nuestro día a día. A ver, que no es que antiguamente se percibiera día a día, pero claro, que me refiero tenemos que tener en cuenta muchos componentes. Ahora vivimos 80 o 90 años. Uh-huh. Es que antes no se vivía tanto, evidentemente. La muerte llegaba mucho antes. Las enfermedades afectaban mucho más. Digamos que antes la muerte no es que estuviera en el día a día, pero era algo que no se ignoraba. Estaba ahí, ocurría. Uh-huh. Como tú dices, en los pueblos eso se vivía además de manera comunal. Cuando alguien moría en el pueblo, las campanas de la iglesia tocaban, pasaba todo el pueblo por la casa, el muerto se velaba, se daba comida. Sí. Es decir, era un evento casi social, podemos decir. Uh-huh. Ahora es todo mucho más íntimo, mucho más apartado. No quiero estar en contacto con esa parte de la vida que es la muerte. Uh-huh. Y tenemos un poco ese miedo que viene un poco por esa falta de contacto. No sabemos qué ocurre exactamente. Simplemente un día nos llaman por teléfono, ha muerto quién, ha muerto ya, ha muerto no sé quién. Uh-huh. Y yo creo que en general tenemos miedo a ciertos tipos de muerte, principalmente a la muerte con dolor, a la muerte con sufrimiento. Sí. Y yo creo que todo el mundo en su cabeza en algún momento ha dicho, yo para pasar ciertos tipos de muertes, mira, prefiero que me pinchen algo y hasta luego. Uh-huh. Pues sí. Ahora, otra cosa es que te tienes que ver la situación. Eso ya es que evidentemente hasta que no nos veamos
ojalá no nos veamos, porque significará que estamos en una situación extraordinariamente jodida. Pero si te ves en la situación, otra cosa es cómo reaccionas. Eso ya habría que verlo. Evidentemente, la mayoría de veces que se plantea la eutanasia se hace a través del dilema de vivir las últimas fases de una enfermedad incurable, con dolor grave, con sufrimiento de todo tipo, no siempre bien atendidos, o bien solicitar, como te digo, ese final lo más rápido posible. Yo personalmente, quizás si le temo a algo es a la agonía. Pues sí. A alargar una situación que no tiene remedio y que lo único que me hace es sufrir. Habrá gente que lo asuma y que lo prefiera. Eso digo yo personalmente. Sí, que de todas maneras es lo que dices antes, es también ponerse en la situación de cada uno y al no haberlo sentido o al no haber estado en el pellejo tal, pero bueno, que sí, que científicamente está probado pues que ciertas enfermedades producen agonía en la que tú no puedes desempeñar tu vida normal, es decir, que sí, que al final entras en temas de dolores y cosas de este estilo, sí. Claro, evidentemente existen otros tipos de tratamientos que no son la eutanasia. Es decir, no hace falta... Claro. Existe sobre todo el tema de los cuidados paliativos. Pero claro, los cuidados paliativos necesarios requieren controlar los síntomas físicos y los síntomas psicológicos, emocionales, sociales, espirituales. Es decir, el tratamiento de... mucha gente entiende que los cuidados paliativos son administrarte sedantes para que no sientas el dolor. Eso en medicina no es un cuidado paliativo, o no debe, bueno, entiendo que no es, ni éticamente lo es. Yeah. Un cuidado paliativo es algo mucho más, es un acompañamiento, no es porque tú normalmente cuando te encuentras en esa situación tú no sufres únicamente en lo físico. No, claro. Tienes eso evidentemente trae otras consecuencias que también necesitan ser paliadas. Por eso hablamos de los cuidados paliativos integrales, ¿no? No solo se trata de evitar el dolor, que evidentemente, claro que hay que evitar el dolor, pero hay que hacer mucho más. Los cuidados paliativos no son dar sedantes, venga, ponerte hasta arriba de morfina y venga. Sí. Además, el significado de terminal indica que no hay tratamientos que puedan revertir la enfermedad ni sanarla. Generalmente es el momento cuando una familia recibe a un médico que le dice ya no se puede hacer nada más, porque ya no existe nada médicamente activo en ese momento que pueda solucionarlo. Por ejemplo, un médico paliativista por las conversaciones que he tenido con alguno de ellos, jamás diría eso, porque él dice que siempre se pueden hacer cosas aunque no signifique curar la enfermedad. Claro. Se puede ser que no haya más tratamientos que curen la enfermedad, pero siempre se pueden hacer cosas para mejorar el bienestar de esos enfermos. Etimológicamente, no sé si lo sabes, eutanasia viene del griego, eu significa bien, thanatos significa muerte, eutanasia significa literalmente la buena muerte, que es de la que te hablaba antes, de la que hablaba Octavio Augusto. Y es verdad que, por decirlo de algún modo, hay quien lo toma como una acción que hace un médico para facilitar la muerte y evitar agonías y sufrimientos innecesarios, y hay quien se lo toma como, por ejemplo, como si fuera un asesinato piadoso, por decirlo de algún modo. Una pregunta, ahora que has hablado de temas históricos y de cómo se ha tratado a lo largo de la historia, y bueno, has tocado así un poco por encima del tema nazi y todas estas cosas, ¿en algún momento de la historia se ha tomado la eutanasia como la muerte para lograr el bienestar del resto de los ciudadanos o de lo que te rodea o cosas de este estilo, en vez de para el enfermo o la persona a la que se la aplicas? Sí, bueno, aparte del sistema eugenésico nazi, por ejemplo, bien conocido, y aunque solo sea por la cultura popular de la película 300, en Esparta, por ejemplo, a los niños que nacían con algún tipo de malformación o de signo de debilidad se les sacrificaba ya desde el principio porque creían que eso lo único que podía hacer era debilitar al pueblo, debilitar al reino. Entonces, sí que se ha hecho en algunas ocasiones, en varias culturas bastante, vamos a llamar, no me sale prehistóricas, pero no son necesariamente prehistóricas, pero me refiero culturas primitivas, que no me salía la palabra. Esto se ha hecho en algunas de esas culturas, ¿no? El sacrificar sobre todo, pero por ejemplo, en Japón se conocen algunas regiones donde los ancianos se autosacrificaban, abandonaban a la familia porque no querían ser una carga para ella, etcétera. Sí que ha habido culturas que, bueno, es que el trato con la muerte, como te he dicho, ha sido muy diferente en culturas y en tiempos
y cada uno la ha tratado de maneras diferentes. Es evidente que nuestra visión de la muerte aquí en España, evidentemente generalizo, luego cada uno tiene la suya, pero como sociedad yo creo que la visión de la muerte está muy condicionada por el catolicismo. Claro. Pero vamos, que igual que en los países árabes está muy condicionada por el Islam o por el judaísmo o por el cristianismo en los otros países cristianos, aunque no sean católicos, que ven un poco o que parten del punto de vista de que la vida es un don que Dios nos ha dado y que solo Dios nos puede arrebatar, y que por supuesto nadie tiene derecho a arrebatarnos esa vida nada más que Dios, o que Alá, o como Yahvé, o quien lo quieras llamar. Más que nada porque en esto las religiones monoteístas básicamente son iguales. Entonces, claro, este tipo de cosas para alguien con fuertes convicciones religiosas, evidentemente ve que el hombre, el ser humano, está tomando una postura que no le corresponde, porque solo a Dios le corresponde quitar la vida. No puede hacerlo ningún ser humano, y por tanto evidentemente se posicionará en contra de este tipo de cosas. Pero claro, igualmente ha habido muchas culturas que han entendido que este tipo de actuaciones más o menos, vamos a decir, más o menos delicadas, han sido beneficiosas para su pueblo. Depende un poco también de eso, de las convicciones morales, de las convicciones religiosas de las distintas culturas. Madre mía. Voy a hacer tu... Perdona, estoy con las toses un poco chungo. Que te iba a decir que aquí, antes de que empieces, antes de que sigas, perdón, aquí también volvemos otra vez al tema de hasta qué punto tienen capacidad la clase política de decidir sobre un tema en el que o no se han visto involucrados, o digamos que no han sentido en sus propias pieles, y sobre todo basándose en sus creencias religiosas o en sus pensamientos de fe o en lo que sea, ¿no? Y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Supongo que tu respuesta, sí, que ya me la has dicho muchas veces, es en plan, nosotros estamos eligiendo a estas personas para que decidan por nosotros, ¿no? Correcto, en principio son ellos los que deben llevar a cabo la voluntad popular. Esa es una de las críticas que voy a hacer a la ley, no en tanto a la ley en sí misma, sino a la forma en que se ha elaborado. Y es que yo personalmente no he percibido un debate público profundo ni sosegado, ni se ha permitido la participación y la información de la sociedad civil. Por lo menos yo tengo esa sensación, evidentemente sé que se ha consultado a asociaciones, a enfermos terminales, a este tipo, a médicos, se ha consultado, no digo que no, digamos a la gente más involucrada. Pero precisamente porque es algo a la que nos vamos a poder acoger cualquier ciudadano, yo creo que nos hubiéramos merecido un debate más sosegado, más profundo. También es verdad que a lo mejor pedir un debate sosegado, profundo y respetuoso a nuestros políticos actuales, quizás mucho pedir, también te digo, no sé si hubiera sido posible. Pero yo sí creo que nos ha faltado debate público. Da igual si estás a favor o en contra. Yo creo que está bien escuchar los argumentos de unos y de otros, porque, como repito, como te decía al principio, es una cuestión muy delicada, porque una vez decides morir y se ejecuta la decisión, claro, sí, no se puede revocar. Pues ya no, claro, ya no hay marcha atrás. Entonces, sí creo que hubiera sido conveniente. Yo lo hubiera agradecido, pero bueno. De todas maneras, en España siempre una cosa que ha pasado, aparte de por el amarillismo de la prensa o el rosismo de la prensa, siempre los casos de personas que han defendido la eutanasia han sido como muy, muy sonados. Pero quizá, al no ser algo que se aplique a la mayoría de la población, igual, pues bueno, ha quedado un poco ahí solo en el debate político, y, como dices, tampoco demasiado debate público, ¿no? Sí, porque más que nada yo creo que cuando estas cuestiones han resaltado en la sociedad, sobre todo a raíz de casos puntuales, y yo creo, por lo menos a mí el que más me suena siempre es el de Ramón Sampedro, sí, porque se ha hecho una película y demás. Pero sí recuerdo aquella época. Ha habido otros casos conocidos. Un poco cuando salta la prensa, cuando salta algún caso conocido, es como cuando este debate realmente toma durante al menos un tiempo el protagonismo, pero después volvía a desaparecer sin más. Que se había registrado esta ley, esta proposición de ley, que se iba a aprobar, que estaba prácticamente claro que se iba a aprobar, etcétera. Sí que lo habíamos conocido, pero me sigue faltando debate. Quiero decir, me sigue faltando, por ejemplo, que vayan representantes de diferentes fuerzas políticas o de diferentes sensibilidades a un programa de televisión a explicar sus argumentos,
porque quiero decir, porque me parece importante, porque no estás aprobando una ley cualquiera. Quiero decir, todas las leyes lo merecerían, evidentemente, porque todas las leyes rigen nuestra vida y nos influyen. Sí. Algunas más, otras menos, pero todas las leyes deberían tener ese debate. Pero yo creo que este debate es especialmente sensible y creo que una vez más nuestros políticos han fallado a la hora de tener esa sensibilidad de poder debatir. Porque además es curioso, normalmente de esto se suele culpar a aquellos partidos o aquellos políticos que van a aprobar la ley, que tienen claro aprobar la ley y que como tienen la mayoría entienden que no es necesario más debate, pero se solía oír las protestas de los partidos que se oponen a este tipo de leyes. Yo recuerdo que además ha habido momentos en los que otras propuestas de ley parecidas se han hecho en España y ha habido sonados debates. Yo en esta no recuerdo. Es verdad que estamos en medio del COVID y que estamos siempre con el COVID y con el fútbol, que son las dos cosas que nos interesan. Y con Madrid. Los franceses borrachos. Y Madrid. Y Madrid. Pero yo tampoco he oído a nadie de la oposición, no sé, levantar la voz por este tema, o efectivamente porque hay otros temas que les deben dar más rentabilidad, debe ser, no lo sé. Bueno, sí. Bueno, te decía que la nuestra es una cultura que rechaza la muerte, que a menudo la muerte casi incluso es percibida más como un fracaso médico o como un fracaso social, el no haber conseguido salvar a alguien, más que repito, algo que es consustancial a la condición humana, que vamos a morir todos, vamos a morir. Sacaros este audio y lo ponéis de politono. Politono, fíjate. Politono, joder, momentazo. No, está muy bien porque estás entrando en la dinámica de la cosa que te voy a comentar al final del programa. Claro, amigos, si comprendéis la palabra politono, tenéis la muerte más cerca. Ahí os lo dejo. Sí. Y como decía el monaguillo, tenéis más años que un bosque. Eso es. Bueno, decía que a este respecto mantenemos una relación, si lo piensas, un poco contradictoria con la medicina. Porque cuando estamos enfermos, creemos mucho en la medicina, normalmente. Bueno, normalmente, efectivamente. Normalmente, a lo mejor no tanto las vacunas, algunos, pero sí, en general creemos de la medicina. De hecho, a veces, te digo, percibimos las muertes de otros como la medicina ha tenido un fracaso, no ha sido capaz de curar a alguien. Y sin embargo, no sé tú, pero yo, por ejemplo, yo temo esa agonía, o por ejemplo, a mí no me gustaría tener una muerte de estas conectadas a cables, a respiradores, a máquinas, a esa tecnología médica que salva vidas. A mí no me gustaría, a mí personalmente, es una... Claro, es que hay que ver el concepto de qué es salvar vida, por lo que decíamos antes. Si salvar vida es mantener tu corazón funcionando, pues, y es lo que decías en un principio, es decir, que la vida no es solo que tu cuerpo funcione, es decir, que ahí forma parte pues el tema psicológico y el tema de también interacción social y todo este tipo de cosas. Claro, es que la vida no es algo exclusivamente cuantitativo, no es vivir años, no es cumplir años, claro. No es cumplir ciertas medidas, es algo cualitativo, ¿no? La cuestión a veces no es solo vivir, sino el cómo se vive. Y esa quizá es la cuestión. Y hay una cosa de la que tenemos que ser conscientes. Además, yo tuve oportunidad de investigar un poco sobre este tema para una asignatura en la universidad, hace mucho tiempo ya también. Sí. Porque me suena politono, quiero decir, cuando había politono. Efectivamente. Y tuve acceso a un estudio en el que, bueno, crearon una especie de cuestionario, dos sociólogos crearon una especie de cuestionario para enfermos terminales para que cuantitivizaran, no lo sé, bueno, para que le pusieran, por decirlo de algún modo, una cifra a determinadas situaciones sobre cómo de aceptable sería. Y establecieron una escala en la cual sería 0-1, en la cual el 1 sería esa situación es perfecta, tengo más ganas de vivir que nunca. La situación 0 es una situación de estoy en el límite, y se ampliaba la escala por abajo, y todas aquellas situaciones en las que los enfermos consideraban un número negativo es porque consideraban que esa situación era peor que morir. Yeah. Y la realidad es que en las encuestas que hicieron había casos en los que la gente entendía que su situación era peor que morir, que su vida era peor que morir. Ya, joder. Claro, entonces, aquí, como te decía antes, hay muchos factores a tener en cuenta. La edad, la religión, la clase social son variables
este estudio decía que no eran las más relevantes, pero evidentemente hay que tenerlas en cuenta. Pero que evidentemente había que tener en cuenta otros factores como la movilidad física, el dolor, el agotamiento psíquico, la capacidad para cuidar de uno mismo. Cuando hay que verse, ojalá nunca yo me vea en esa situación y ni ninguno, pero hay que verse en una situación en la cual tú eres incapaz de cuidar de ti mismo. Hay personas que son capaces de resistirlo y consideran que sigue siendo mejor que morir, pero hay que respetar o hay que entender que hay personas que entienden que no, que esa situación es peor que morir para ellos. Claro, al final... Por ejemplo, para poder comunicarse, hay personas que no se pueden comunicar. Claro, al final la mente humana, tanto para bien como para mal, pues es diferente en múltiples casos y cada uno pues acepta un poco sus condiciones, pues dependiendo también de su situación, de lo que ha vivido, de cómo se encuentra y de cómo va a poder seguir viviendo a partir de ese momento. Claro, entonces aquí la cuestión que se plantea es, evidentemente estamos hablando de situaciones. Hay situaciones en las cuales estos enfermos consideran que su vida en esa situación, en esas condiciones, por decirlo de algún modo, son peores que la muerte. La cuestión es si existen posibilidades reales de revertir esa situación. Es decir, evidentemente estamos hablando de gente que ya no tiene cura, que no va a volver a vivir su vida normalmente, pero si hay opciones de que pueda preferir su situación a la muerte. Y eso, repito, es un tipo de tratamientos o de cuidados que van mucho más allá de la mera sedación, de quitarte el dolor a través de drogas o de fármacos. Te decía también que es una tentación que se tiene, esta de recurrir a los fármacos sedativos pensando que con eso ya está, que la gente que quiera acabar con su vida, con que le quites el dolor es suficiente. Pero entonces no estaríamos buscando el bien de la persona enferma, simplemente en todo caso estaríamos hablando de la protección de las personas sanas que ven sufrir a esa persona, o de la sociedad que tiene miedo a morir con dolor, o porque quiero decir, dormir a alguien no es mejorar su vida. No. O no tiene por qué ser, o no tiene por qué serlo, quiero decir. A lo mejor para algunas personas sí, no lo sé. Yeah. La cuestión es que ese tipo de tratamientos es verdad que priva a la persona de vivir su propia muerte. Es por eso que te decía, yo creo que ninguno queremos, yo creo que en líneas generales la mayor parte de las personas quieren vivir una muerte rápida, indolora, no enterarse mientras estoy durmiendo, cosas así. Sí. Pero hay personas que a lo mejor, no sé si, por ejemplo, voy a sacar un tema que no tenía previsto, pero se me acaba de venir a la cabeza. No sé si has tenido oportunidad de ver la entrevista documental que hace Jordi Évole a Pau Donés. No, la verdad es que no. Bueno, he leído mucho, he oído hablar de ella, pero no. Es una entrevista que le hace 15 días antes de morir, es decir, cuando Pau Donés ya sabe que no hay remedio. Y Pau Donés ha sido en esa entrevista, y supongo que como Pau Donés tantas otras personas que han podido vivir su propia muerte sin estar sedados, sin estar dormidos, ha aceptado su muerte, ha aceptado su situación, aprovecha el tiempo que le queda con su familia, va a los lugares que le recuerdan a su infancia, que bueno, pues quiere vivir esos últimos días con plenitud de, ¿no? Quiere vivir su muerte, por decirlo de algún modo, aprovechando el tiempo que le queda de vida al máximo. La sedación eso lo evita. Claro. Habrá personas que no puedan hacerlo por su situación y habrá otras que sí. Entonces, quiero decir que esto es mucho más complejo de lo que la gente se pueda pensar de no, es que te quiten el dolor con drogas y ya está. No sé si este tipo de debates y esta ley, por supuesto, es también para quitar un poco de responsabilidad de decisión al cuerpo médico, es decir, a los médicos que tengan que decidir sobre un paciente en concreto. Bueno, no, los médicos tienen yo creo que al contrario les pone una responsabilidad más. Hasta ahora era sencillo en el sentido de que estaba claro que no podían hacerlo. Ya. Por ley, aunque sabemos que ha habido casos en los que se hace o bien de una forma directa, que es realmente lo que regula la ley, que el médico intervenga directamente, o bien de forma indirecta, el médico deja de hacer algo y la muerte ocurre. Ya. Por ejemplo, una pregunta que me hacía preparando el programa es por qué un enfermo puede llegar a solicitar la eutanasia. ¿Qué motivos le pueden llevar a manifestar esa voluntad? Porque si lo piensas muy fríamente, estás pidiendo a alguien que te mate. Sí.
La verdad que sí. Claro, también es un poco, o sea, sí, lo que comentabas de los cuestionarios, si es gente que ha sido capaz de asimilar que está viviendo una situación que es incluso peor que morir y que lo está pasando mal y que tal, pues hombre, yo creo que al final es eso, es un aceptar lo que te está pasando, ¿no? Claro, en realidad, o por lo menos los estudios o los artículos que yo he podido leer, te vienen a decir que realmente lo que pide estas personas no es evidentemente morir. Yo creo que nadie quiere morir. Claro. Lo que quieren es acabar con esa serie de condicionantes de las que venimos hablando desde el principio del programa, ¿no? El dolor, la soledad, la incapacidad de moverte, la incapacidad de cuidar de ti mismo, la incapacidad de comunicarte, lo que tú decías, ser molestia, sentirte una molestia, sentirte una carga, pues miedos que tengas al sufrimiento, al dolor, a lo que está por venir, a esa parte de la enfermedad que todavía no ha llegado pero que está por venir, a cierta debilidad, a depresiones, por qué no decirlo, y un larguísimo etcétera. Al final son situaciones que, como te decía, estos estudiosos venían a decir que provocaban la sensación en el paciente de que la vida era demasiado dura e imposible para ellos y que era peor que morir, y por eso preferían morir. En situaciones así no es difícil que algunos de estos enfermos prefirieran morir. Claro. Yo creo que podemos llegar a la conclusión de que la inmensa mayoría de quienes desean acelerar su muerte es porque no reciben o porque no tienen la posibilidad de recibir una atención adecuada, una atención integral, que es lo que te decía antes. No es una cuestión solo de acompañamiento físico o de mejora física en el sentido de calmar el dolor, sino estamos hablando de acompañamiento psicológico, de acompañamiento terapéutico y de acompañamiento afectivo. Entonces, en este caso también influirá pues, posibilidades económicas, ¿no? Claro, esa es otro. Sí, claro, la condición social o la clase social puede marcar. Evidentemente, si tú tienes el dinero suficiente para poder pagarte un tratamiento paliativo integral, es obvio que tendrás menos opciones de desear la muerte, claro, que aquellos que no se puedan permitir ese tipo de tratamientos tan integrales, estoy refiriendo. Es verdad que en la sanidad pública existen los cuidados paliativos, pero también es verdad que existe una infrafinanciación, claro, que no es los medios suficientes, y que las unidades verdaderamente bien dotadas para estos cuidados integrales, estoy hablando, no, repito, no solo sedar, eso todos los hospitales tienen morfina. Sí. Este tipo de cuidados integrales, las unidades realmente bien preparadas son pocas, tienen pocas plazas, no es suficiente para toda la gente que podría requerir esos servicios. Ahora bien, sí que hay dos cuestiones que sí que me gustaría puntualizar. Para poder llevar a cabo estos cuidados integrales, por eso te decía, primero se necesitaría más personal, se necesitaría más formación para este personal y se necesitaría más recursos. Y eso sí que depende de nuestros políticos. Pero la segunda cosa que yo creo que todos deberían y deberíamos aceptar es que hay personas que simplemente desean morir. Personas que simplemente no quieren seguir viviendo a pesar de que se les ofrezcan estos medios. Simplemente no quieren seguir viviendo. Y aquí es donde entra un poco la cuestión ética y política al mismo tiempo. Al final se están enfrentando dos derechos. Una que es la libertad de la persona. Una persona tiene libertad para hacer lo que considere oportuno. Tiene capacidad de decisión médica y demás. Pero por otro lado, se confronta con el derecho a la vida, que es el derecho fundamental de las democracias. Al final, le estás pidiendo a otra persona que acabe con tu vida, cuando es un derecho que está protegido. Es algo que entra en conflicto y que es probablemente... hay más cosas que entran en conflicto, pero probablemente esas dos sean las dos grandes avances de las democracias, el derecho a la vida y la libertad, claro, que en este caso chocan. Una persona tiene libertad o quiere ejercer su libertad para acabar con su vida, pero para eso necesita la intervención de otra y le está pidiendo a otra que acabe con su vida, que es algo que está protegido constitucionalmente y que en principio no se puede hacer. Así, por tanto, nos encontramos con un debate profundo que yo creo que, repito, no ha sido suficientemente público y con poca participación de la sociedad civil, o por lo menos con poca información. Yo creo que esta reflexión que hemos hecho aquí al principio, pues no sé, me parecía interesante hacerla para pensar un poco más sobre el tema y no simplemente os traeremos aquí una ley, os vamos a explicar la ley y ya está, que hubiera sido algo más rápido. ¿La aprobación de esta ley va o lleva algún tinte electoralista? ¿O como todas? No creo.
Sí, bueno, quiero decir, supongo que como todas, pero no creo, o por lo menos no es tan evidente porque en principio a elecciones generales no se prevén en un corto periodo de tiempo. Entonces no veo... A ver, que en su momento cuando lleguen las campañas electorales que lo van a sacar, no tengas duda. Ya. Pero no sé, creo que en este caso no tiene tanto ese tinte. Personalmente no lo creo, porque además ya te digo, ninguno ha sacado especialmente pecho, ni los que han aprobado ni los que no. Bueno, vamos a la ley. El preámbulo de la ley, que sirve de exposición de motivos por los cuales se ha propuesto, se ha desarrollado y se ha aprobado esta ley, empieza diciendo que la eutanasia ha sido una demanda sostenida de la sociedad actual. No sé si tú estás de acuerdo con esta afirmación. Hombre, también es lo que decía antes, como no es algo que pase a la mayoría de la gente, pasa un poquito desapercibido. Tampoco se han visto grandes manifestaciones como se han visto para otro tipo de demandas y cosas de este estilo. Entonces, bueno, creo que es importante, pero no para la mayoría de la sociedad. Sí, yo también discrepo, no porque no pueda ser una demanda sostenida en mayor o menor medida. Es verdad que el tema siempre ha estado rondando, a veces desaparecía, a veces volvía a aparecer, sino porque creo que eso, que se ha debatido poco, ha sido más un tema quizá, pues eso, salía algún caso en la prensa y aparecía el tema y se hablaba el tema unos cuantos días y después volvía a desaparecer. No es, me parece, un debate serio tampoco. Ya, pero también no sé si ese preámbulo es para cubrirse un poco las espaldas y no poner ahí, mira, lo hemos hecho porque nos ha salido de los testículos, ¿no? Y... No, hombre. Ya. Bueno, claro, toda la exposición de motivos de todas las leyes son maravillosas, claro, evidentemente, pero bueno. Claro. Nos lo estaban pidiendo, el claro. Sol nos lo pidió un día irradiándonos de luz y nos dio iluminación. Bueno, sí. Pero bueno, como te decía eso, yo sí creo que al menos más debate y más información habría sido necesario, más que nada porque, oye, yo no sé si en algún momento de mi vida como ciudadano me voy a ver en esa disyuntiva, entonces me hubiese gustado conocer más posiciones, más argumentos. No es que vea mal la aprobación de la ley, al final la va a utilizar quien quiera, esto no va a ser la purga, ¿vale? No es cuestión de que un médico va a decidir quién muere así porque le apetezca, pero creo que un debate público más sereno, más profundo, más informativo, creo que habría hecho mejor o habría hecho mucho bien a la sociedad y creo que habría hecho mucho bien también a la ley, a la propia ley. En cualquier caso, ya este preámbulo define la eutanasia como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objetivo de evitar un sufrimiento. Ahora explicaremos el desarrollo normativo. Debo recordar en este punto que hablamos de una ley orgánica, que por decirlo de algún modo en nuestro rango de leyes son las leyes más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, solo por detrás de la Constitución, más que nada porque estas leyes orgánicas lo que desarrollan son preceptos constitucionales. Entonces, por decirlo de algún modo, dentro de nuestras leyes, las leyes orgánicas son lo más, solo por debajo de la Constitución. Son lo más top. Lo más. El propio preámbulo de la ley también establece que esta ley surge del conflicto que existe entre varios derechos, como te decía, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, que también existe en la Constitución, y también, por otro lado, el derecho a la dignidad. Mucha gente entiende que prefieren una muerte de este tipo, que les parece más digna que otro tipo de muerte. El derecho a la libertad, como te decía, o la autonomía de la voluntad, que entraría dentro de lo que se llama la libertad de conciencia, ¿no? De que cada uno pueda elegir de qué manera morir. Esta ley establece o regula dos conductas eutanásicas. Por un lado, la eutanasia activa, que entendemos por eutanasia activa que es cuando es el médico el que suministra al paciente una sustancia que acaba con su vida. Y por otra, que no le da nombre, que es que yo diría que es una eutanasia indirecta, vamos a llamarlo, que es cuando es el propio paciente el que consume la sustancia, pero se la ha tenido que prescribir o facilitar un médico. Es decir, le pide a un médico, oye, dame algo, que ya me lo tomo yo, pero dame algo para... que evidentemente necesita la colaboración activa del médico. Sí, por lo que sea, las compras en la Deep Web, eso no entra dentro de la ley, ¿no? Eso no entra dentro de la ley, y el de la Deep Web, si alguna vez le cogen, sería juzgado por asesinato. Muy bien. Vale, no, por dejarlo claro, no es que yo... Sí, claro. Por un amigo. Sí, no, por los mundos en los que te mueves tú, claro. Sí. Pero voy a montar un negocio, voy a montar una pyme y no vamos a mover mucho en ese ambiente, sí. Vale.
Como te decía al principio, lo que sí que es relevante de esta ley es que reconoce un nuevo derecho individual, hasta ahora inexistente, que puede utilizarse a voluntad de cada individuo para sí mismo. El objeto de la ley queda claro desde el principio: regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla con las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de ser observadas. Así, para que el proceso sea legal y admitido, debe ser bajo consentimiento libre y voluntario y consciente del paciente, es decir, que es el paciente quien lo decide. Se tiene que verificar que cuando tome esa decisión está en pleno uso de sus facultades mentales. Sí. Es necesario que antes de tomar esa decisión o de ratificar esa decisión, el paciente reciba información exhaustiva y adecuada de esta posibilidad, de la posibilidad de la eutanasia y de toda posibilidad de tratamiento o de cuidado paliativo que pudiera ser aplicable en su situación. Es decir, que tiene que ser lo que se llama un consentimiento informado. Vale. En ningún caso se puede llevar a cabo este acto por mucho que el paciente lo pida si el paciente no dispone de toda la información que le pudiera competir. Es decir, a ver, igual suena raro esto, pero el paciente siempre tiene que ser una parte activa de la decisión a tomar en caso de una eutanasia, ¿no? Es decir, no puede ser un paciente está sedado o en coma y los familiares decidan. ¿O alguna posibilidad? En algunos casos existe alguna posibilidad, pero en principio no. Vale. O sea, quiero decir, sí que se abre la puerta para determinados casos específicos, por ejemplo, cuando el paciente se ve imposibilitado porque no tiene movimiento, porque no puede expresar sus ideas. Es verdad que también se admiten, por ejemplo, que exista esa voluntad, por ejemplo, en documentos legales firmados ante notario, claro, o sí, hechos ante notario de voluntades o de este tipo de cosas, también son válidos. Pero se le abre la posibilidad a que un familiar haga los trámites. No, el familiar no decide. Ya. ¿Vale? El familiar no decide. El familiar puede hacer los trámites si la persona expresa de una manera inequívoca su deseo de acogerse a este procedimiento. Sí. Pero no puede, por ejemplo, no puede firmar, no puede, si se ve impedido para comunicarse o para ese tipo de cosas, es verdad que un familiar lo puede hacer en su nombre, pero no por su decisión, nunca. Dice que la eutanasia solo es aplicable, que esta ley solo es aplicable a personas con padecimiento grave, crónico e imposibilitante, entendiendo que existen limitaciones que inciden sobre la autonomía física del paciente, obstaculizando actividades de la vida cotidiana, vamos, que no se puedan valer por sí mismos, sobre su capacidad de expresión y relación, y que conlleve a un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que su situación no vaya a cambiar, tenga cura o perspectivas de mejoría aceptable. Evidentemente, de todas estas partes se encargará el médico que lleve su caso, claro, que es el que evidentemente es el profesional que sabe qué perspectivas hay, qué alternativas hay, y por eso debe informar de ello al paciente. Pero evidentemente esto no lo puede hacer cualquiera. Tenemos que hablar de una persona con padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Es decir, una enfermedad terminal, para que nos entendamos. Vale. La enfermedad que origine esta situación, por si acaso aclara, debe ser grave e incurable, con un pronóstico de vida limitado, es decir, terminal. No es, quiero decir, yo, por ejemplo, tengo hipotiroidismo, no me voy a curar en la vida. Sí. Pero eso evidentemente no acaba con... Sí. No es grave y mi pronóstico de vida no es limitado. Claro, que te cojas una gripe mala y estés un fin de semana chungo no quiere decir que te puedas acoger a la ley, ¿no? Por lo que sea. Claro. Vale. Y que además esté en un contexto de fragilidad progresiva, es decir, que la enfermedad, el único pronóstico que tenga de cara al futuro es que solo empeore. Empeore la situación ya de jodida del paciente. Como decía antes, la ley prevé que la prestación de la eutanasia pueda presentarse en esas dos modalidades: la administración directa al paciente por parte del médico de una sustancia, o la prescripción o suministro de esa sustancia y el paciente se la toma por su propia mano. La ley establece que todo el proceso que voy a describir a continuación debe aparecer en la historia clínica del paciente. Debe quedar registro de todo en la historia clínica y además en otro tipo de documentación que se va a guardar aparte. También dice que se pueden acoger a este derecho los ciudadanos de nacionalidad española, con residencia legal o con empadronamiento de más de un año en el país, que sean mayores de edad
que sean capaces y conscientes en el momento de la solicitud. Cuando hablo de capaz y consciente, también incluye que se van a denegar, o en principio eso es lo que dice la ley, se van a denegar, o de lo que se desprende la ley, se van a denegar aquellos casos en los que se demuestre que el paciente no está tomando una decisión completamente libre, por ejemplo, por cuestiones de depresión. Sí. Si el paciente está deprimido, se entiende que su decisión no es completamente libre, no es completamente consciente. Entonces, esos casos en principio se van a denegar. Lo digo porque hay mucho miedo con esas cosas. Claro. Entiendo que es un tema muy delicado y que puede producir miedo, pero la ley establece, además, vamos a ver que el proceso es bastante exhaustivo, que no solo va a intervenir el médico que lleve el caso, que va a intervenir más gente. O sea, que vamos a ver. Eso te iba a decir, que una de las cosas que tenemos que pensar es que esto no es lo que comentábamos al principio en plan de broma, relleno un formulario y tiro para adelante, sino que aquí entrará a formar parte, por eso, un consejo médico con diferentes puntos de vista y diferentes especialidades. Además que el paciente siempre debe tener, además así lo dice la ley, debe tener a su disposición por escrito, además de las conversaciones, vamos a ver que se prevén sesiones o conversaciones con los médicos para el paciente. Además, establece que el enfermo siempre tiene que tener disponible la información por escrito, toda la información sobre su proceso médico, sobre las diferentes alternativas, sobre las diferentes posibilidades de actuación, por ejemplo, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales o las prestaciones económicas y sociales a las que pudiera tener derecho por su condición. Es decir, el paciente va a tener a su disposición no solo de palabras, sino también por escrito toda esa información. Una pregunta, no sé si se habla más adelante de la parte del médico. No sé si en algún momento se hace referencia a, o yo qué sé, si esto va a ser un equipo especial de médicos especializados en este tipo de acciones o el médico se va a poder retractar y va a poder entrar otro médico a realizar la acción que le lleve a la muerte al paciente. No sé si eso se queda reflejado en algún punto. Bueno, en principio sí hay algunas cosas que aclara la ley y hay otras que quedan no muy aclaradas, pero que se supone, y ahora te hablaré de una comisión que se debería crear en cada comunidad autónoma para evaluar este tipo de casos, para llevar este tipo de política, para desarrollar esta ley, vigilar que se cumpla bien y para aconsejar y demás. En principio serán ellos los que con sus protocolos deberán decidir más concretamente. La ley no especifica tanto, es una ley genérica y ahora luego ya cada comunidad autónoma desarrollará su comisión desarrollará protocolos. Es verdad que es una ley nacional y por tanto los protocolos tienen que, en principio, por decirlo de algún modo, cada comisión autonómica va a crear sus protocolos, pero luego se van a ir amoldando unos a otros, van a coger las cosas de allí realmente para crear una uniformidad nacional, porque este servicio va a estar disponible para todos los españoles a través de la cartera de servicios común del sistema sanitario. Sí. Bueno, vamos a ver el proceso, si te parece bien. Vamos. Lo primero que hace el paciente es hacer una solicitud por escrito, fechada y firmada, para recibir la ayuda para morir. El médico responsable de su caso, es decir, el especialista, claro, en principio, repito, no solo va a intervenir el médico, pero el que mejor va a conocer el caso va a ser el médico especialista que lleve su caso, sin duda alguna. A este médico en la ley se le llama el médico responsable, para diferenciarlo de otro tipo de médico que también se va a nombrar durante la ley. Pero bueno, el médico que acompaña al paciente, que lleva su caso, va a ser quien reciba la solicitud. En un plazo de 2 días debe revisar que esa solicitud y que su caso cumplen los criterios que marca la ley y que te he comentado antes para poder acogerse a esta ley. Si los cumple, el médico tiene que iniciar un proceso deliberativo que viene a ser una sesión de charla o de información y de intercambio de opiniones con el paciente sobre su diagnóstico, sobre las posibilidades terapéuticas que tiene, sobre los resultados esperables, es decir, sobre su situación clínica, sus perspectivas para el futuro, las opciones que se le abren, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información. Esa misma información, además de el médico en esta sesión colaborativa o sesión, no sé cómo te he dicho, sesión deliberativa, perdón, que marca la ley, se le tiene que facilitar también por escrito al paciente para que pueda tenerla a su disposición para consultar lo que necesite. Al menos 15 días después, si el paciente desea continuar con el proceso, deberá realizar una segunda solicitud.
Es decir, con la primera no es suficiente. La primera es el inicio, pero no es suficiente. Claro. Tienen que pasar al menos 15 días. Recuerdo que en esos 15 días ha tenido la sesión deliberativa con su médico, tiene por escrito a su disposición, pues evidentemente podrá consultar a su médico todo lo que desee saber en esos 15 días. Digo, al menos 15 días. Es verdad que, por ejemplo, la ley no pone un límite. No es que diga, puede solicitarla entre los 15 y los 30 días posteriores. Si no ha solicitado por segunda vez en ese periodo de tiempo, se vuelve a reiniciar el proceso. ¿Vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Lo cachondo sería, si no lo ha vuelto a solicitar, eutanasia directa, por listo. Claro. Entonces, la cosa es, como pone un límite mínimo, es decir, que la segunda solicitud tiene que haber pasado al menos 15 días, se entiende que esos 15 días le ha dado para reflexionar, para conocer mejor su situación y para sopesar su decisión, pero no pone un límite máximo, con lo cual no queda claro cuándo se tendría que reiniciar desde el principio o si simplemente yo la hago ahora y a lo mejor dentro de 3 años digo, ¿te acuerdas la primera? Pues aquí tienes la segunda. Pues es un poco, ¿sabes? Vale. ¿No? Sí. Pero bueno. Bueno, decía que pasados al menos 15 días, si el paciente desea continuar, debe realizar una segunda solicitud. Ambas, por cierto, no solo las tiene que firmar el paciente, salvo, repito, esa situación de imposibilidad. Sí. También dice la ley que puede ser cualquier otra manera en la que quede registro, que quede constancia de que es el paciente quien firma. Por ejemplo, hay métodos tecnológicos donde a lo mejor no es necesario una firma manual, como la entendemos, sino que se pueden hacer de otras maneras y a lo mejor hay pacientes que sí que pueden llevarla a cabo. Si no, puede ser un familiar en su representación. En cualquier caso, siempre que se hagan las solicitudes, se tienen que hacer y firmar delante del médico. Es decir, no puedes traer la firmada de casa. Bueno, entiendo que si estás en presentación en casa no estás, pero... Perdona, es que no coinciden las dos firmas de lo de los 15 días. Claro. Es decir, el médico tiene que estar presente para ver que quien firma la solicitud es el paciente y no otra persona. Que mi marido... Además, el médico tiene que firmar en la solicitud que eso ha ocurrido así. Claro, o sea, que mi marido ha pedido la eutanasia. Señora, pero si está firmando usted aquí. No, pero sí, él quiere. Pero si su marido si está no perfecto abre los ojos de hace o 10 no, años. O que está perfecto, ¿no? Dices, no, es que el otro día estuvo constipaete. Pero si la acabo de ver en la cafetería, señora. Claro. Madre mía. Bueno, a los 15 días como mínimo hace esta segunda solicitud. Se vuelve a reunir el médico con él para presentarle si hay alguna novedad y si no, pues la misma información, entiendo que será. Y le da un nuevo plazo por si quiere resolver alguna duda, que es de 5 días más. 24 horas después de ese proceso deliberativo, de este segundo proceso deliberativo, el médico le preguntará al paciente una vez más, esta vez de palabra, si quiere continuar con el proceso o prefiere detenerlo. Si insiste en continuar, el médico tendrá que comunicarle a todo el equipo asistencial las intenciones del paciente. Si así lo quiere el paciente, el médico también tendrá que informar a la familia. Si no lo ha hecho él, prefiere que lo haga el médico, se puede. Y el paciente firmará un consentimiento informado de que ha sido informado, de que ha entendido toda la información que le ha dado el médico y que aún así insiste en seguir adelante con el procedimiento. Vale, una cosa que no me he enterado muy bien. Al principio, evidentemente, no todo el mundo puede acceder a esa primera firma en la que tú declaras que quieres acogerte a esta ley, ¿no? Como que no... Es decir... que tienes no, que... el proceso es completamente confidencial. No quiero decir que lo pongan en las iglesias como cuando te vas a casar. En las corcheras. En plan, y esta semana mueren estos, ¿no? Y lo pone ahí, tucu. No quiero decir que no cualquier paciente puede acceder a este tipo de acciones. Es decir, tienes que cumplir los parámetros que marca la ley para poder acogerte a esta eutanasia. Claro, estamos hablando de que cuando un paciente hace esta solicitud, lo primero que tiene que hacer su médico es corroborar que se dan las condiciones, que es un enfermo terminal, grave, padecimiento, todo eso que he contado antes. Vale. Si el médico ya en un primer momento dice que no se dan las condiciones, la solicitud se deniega y se para el proceso. Vale, guay. Estamos hablando siempre y cuando esta persona cumpla esos requisitos. Vale. Decía que se le vuelve a preguntar. Después de esa última sesión deliberativa, de esa segunda sesión deliberativa, se vuelve a preguntar si quiere continuar. Si quiere continuar, debe firmar el consentimiento informado de que él ha sido informado, de que tiene toda la información a su disposición, que el médico ha seguido el procedimiento y que aún así él quiere seguir con su muerte. Evidentemente,
por aclarar. Es que me ha hecho mucha gracia pensar algo que no tiene mucha gracia, pero me ha hecho risa, que es evidentemente si en cualquier momento del proceso, aunque haya solicitado 2 veces y haya dado el consentimiento informado, si el paciente quiere parar, puede parar, ¿vale? O sea, no es como, no, ya has firmado, macho, ahora te jodes. El médico ahí súper firme, mire, señores, que yo discúlpeme, pero yo la burocracia lo llevo hasta el último caso. Madre. No haber firmado. Claro, es que es verdad. El médico del paciente... Es que, madre mía, me llevas por el camino malo, pensando, no, es que ya tengo preparado aquí los materiales, ¿no? Y esto se va a echar a perder, ¿sabe usted? Tengo la jeringa aquí. Claro, está cargada. ¿A quién se la he hecho yo ahora esto? Claro, que esta no es una vacuna que se la ponga a otro, ¿sabes? Claro. Bueno, voy a ver la habitación de al lado. ¿Algún familiar suyo le interesa? Que le colamos. ¿Algún suplente? ¿Algún consejero de sanidad o algo de esto que son los primeros en vacunarse? Bueno, si esto, digamos, ya el paciente hasta en 3 ocasiones, 2 por escrito firmadas y una verbal, insiste en continuar, el médico que lleva su caso debe acudir entonces la ley le llama al médico consultor, que es, entiendo, otro especialista que puede evaluar bien la situación, pero que no haya tenido contacto con el paciente, que no tenga contacto con el caso, ¿vale? Para que él, digamos, tenga una visión desde fuera y haga una evaluación desde fuera de si realmente se están dando los criterios y el médico porque hay que entender que, sobre todo en este tipo de casos, los médicos y los pacientes establecen relaciones más allá de lo puramente médico, ¿no? Sí, personales, sí. Claro. Entonces, para asegurarnos de que se están cumpliendo de manera objetiva los requisitos y demás, el médico consultará o llamará a un médico consultor, que es un médico completamente ajeno al paciente, ajeno externo, ajeno al caso. Se le facilita toda la información, el historial clínico, para que lo evalúe, examinará al paciente y corroborará que su enfermedad y su situación cumplen con las condiciones que hemos explicado antes. Si este médico consultor dice que no se dan las condiciones, el proceso se detiene. Vale. Bueno, se detiene relativamente, me explico. Si el médico consultor, que tiene obligación de redactar un informe, que por supuesto al que tendrá acceso el paciente, si considera que no se dan los requisitos y que no es un caso aplicable, en este caso, el proceso se detiene, pero el paciente tiene la posibilidad de, por decirlo, recurrir a esta comisión de la que te decía antes, este organismo que se va a crear en cada comunidad autónoma para a gestionar estos temas. Sí. Simplemente para que lo revisen otros profesionales. El VAR, si se hace ya en el fútbol. Claro. Evidentemente, si el informe de este médico consultor es favorable, el médico comunicará a la comisión que el proceso siga adelante. Sí. Y aquí es donde interviene esta comisión. El VAR. Sí. entra a la sala VAR. Habla el médico por el auricular, ¿no? Dice, a ver, ¿qué me dice el VAR? La comisión recibe toda la información, toda la documentación que le ha remitido el médico del caso para evaluar si evidentemente el informe del médico consultor, todo lo que llevamos haciendo desde que hemos empezado a aplicar el procedimiento, eso lo recibe la comisión. Y la comisión evaluará a partir de esa información si efectivamente se han realizado todos los trámites correctamente, acordes a la ley, y si evidentemente se cumplen los requisitos. Para esta verificación, la comisión designará a 2 personas, que son 2 de los miembros de esa comisión. La ley establece que cada comunidad autónoma y ciudad autónoma debe tener su comisión, que debe ser como mínimo de 7 personas, aunque pueden ser de más. A lo mejor alguno va a empezar a recibir un sueldecillo por ahí. Sí, claro. Entonces, esta comisión establece que 2 de sus miembros van a evaluar este caso, el caso individual. Cada caso lo van a evaluar 2 de sus miembros. Uno de ellos tiene que venir de la rama sanitaria y otro de ellos tiene que venir de la rama jurídica. ¿Vale? Por decirlo de un modo, un médico y un abogado. Sí. Para, evidentemente, para cubrirse ellos las espaldas, claro, también. Claro. Esta pareja deberá verificar los requisitos. Tendrán acceso a toda la documentación, podrán entrevistarse con el equipo médico que está llevando el caso, podrán entrevistarse con el paciente si así lo desean, y después emitirán un informe, cada uno. Joder. Si ambos... Sí, claro, es que yo creo que se ha intentado cuidar. Sí, claro, sí, es que es lo que te digo. Cada uno de ellos emitirá un informe. Si el informe de ambos es favorable, pues el proceso continúa. Por cierto, este informe también puede ser
recurrido, aunque sea favorable para el paciente, a lo mejor algún familiar puede recurrirlo, ¿eh? Ya, joder. Para que se revise todavía más. O pasar pantallas del Super Mario. Claro. Entonces, si los dos miembros de la comisión dan su informe favorable, el proceso seguirá. Si uno da favorable y el otro da desfavorable, será entonces el pleno de la comisión, todos los miembros de la comisión, los que debatirán y decidirán sobre el caso. Si los dos miembros, tanto el sanitario como el jurídico, dan informes negativos, el procedimiento se para. También sería un poco muy complicado, ¿no? Después de venir de tantos filtros anteriores, que llegases ahí y de repente dijeran, oye, ¿qué mierda es esto, no? Claro, teóricamente si las cosas se hacen bien, pues no debería ocurrir, pero entiendo que también este tipo de leyes me parece bien que se pongan tanto más filtros, se pongan todas las garantías posibles para asegurarnos de que el proceso realmente estamos hablando de una decisión firme, estamos hablando de una decisión meditada y la persona cumple con los requisitos que se piden. Claro, y que hay diferentes perfiles que están entrando a discernir un poquito qué va a pasar con esto y que creo que es interesante. Por cierto, una pregunta te iba a hacer. Aunque se pasen tantos filtros y tantas cosas de por medio, se supone que no debería ser un trámite demasiado largo, ¿no? O que se alargase demasiado en el tiempo. Bueno, dependerá de recursos, claro. Dependerá. A ver, la idea es que en principio, tomando los tiempos mínimos, es decir, que todo vaya como la seda, que no haya recursos, que nadie proteste, que todo esté bien desde el principio. En principio, yo he podido calcular que en torno a las 3 semanas, un mes, no se lo quita nadie, claro. Desde la primera petición. Pero que digo que tampoco es para lo que implica el trámite, no es algo que se alargue mucho en el tiempo. Es que dependerá de si las cosas están bien hechas. Sí. Yo por lo que entiendo, y al haber tanto filtro y tanta posibilidad de recurso, porque no es el último recurso que se puede hacer, la cosa se puede alargar muchísimo. Si uno empieza a recurrir, si hay disensos, si tiene que ir a la comisión, si tiene que ir al pleno, si tiene que ir a no sé dónde, al final sí que se puede alargar mucho. Dependerá, claro. Los casos que sean claros y que esté clara la cosa, tanto para sí como para no, serán rápidos. No, si aparece algún caso más conflictivo, pues habrá que ver, sí que se puede alargar mucho en el tiempo. Vale, y supongo sobre todo porque decía, sobre todo porque si la solicitud es denegada, si la comisión emite un informe desfavorable y le dice al médico no la puedes hacer, esa decisión el paciente la puede llevar a la vía judicial ordinaria, a lo contencioso administrativo. Claro. Entonces, y ya sabemos cómo está la justicia en España. Bueno, sí, y supongo que las decisiones que toman todos los personajes implicados en cada uno de estos pasos seguirán unas normas objetivas o habrá unos baremos o unas tablas o algo que te indiquen qué casos son favorables y qué casos no son favorables. Es decir, la subjetividad aquí no puede entrar demasiado, ¿no? Todos los informes que se emiten, primero, de todos debe quedar constancia escrita que se incorporan al historial del clínico del paciente, para toda la persona que intervenga en el proceso tenga acceso a toda la información. Sí. Segundo, deben seguir unos protocolos que se están realizando en la actualidad. La ley dice que la ley entra en vigor a los 3 meses de su publicación. O sea, en realidad entra en vigor el 25 de junio. Todavía no está en vigor la ley, excepto uno de sus artículos, que es la composición, la obligación de los gobiernos autonómicos de crear estas comisiones y de que las comisiones vayan elaborando los protocolos. Eso es lo único que está activo, debería estar activo ya. A lo mejor en Madrid no, pero por lo que sea. Pero porque no tenemos gobierno actualmente que pueda designar este tipo de cosas. Aquí la comisión que está en funciones. Aquí la comisión y todos es Isabel. Todo pasa por Isabel Díaz. Claro, entonces, por ejemplo, lo que digo es que como Madrid ahora mismo tiene gobierno provisional, no puede nombrar, no tiene capacidad de tomar ese tipo de decisiones, con lo cual quizá en Madrid pida una prórroga para poder entrar porque claro, se ha dado 3 meses para eso y el gobierno de la Comunidad de Madrid que salga de las elecciones del 4 de mayo, ten en cuenta que mínimo no se va a investir al gobierno mínimo hasta 2 o 3 semanas después. Si entra en vigor el 25 de junio, la comisión, o sea, el gobierno de Madrid va a tener menos de un mes para nombrar una comisión y que esta comisión haga el protocolo. No sé si lo pedirá prestado a otra comunidad. Claro, se lo copiamos, sí. Claro. Bueno, decía que decida lo que decida esta comisión, es decir, la palabra final, o mejor dicho, el visto bueno o no lo tiene esta comisión.
tendrá que informar al médico para que el médico informe, como digo, al paciente. Si es negativo, el paciente puede recurrir a la vía judicial. Si es positivo, si es favorable el informe de la comisión, pues se sigue adelante con el proceso. El médico y su equipo entonces deberán seguir los protocolos que se están elaborando actualmente y que deben crearse con criterios evidentemente de profesionalidad y para establecer todo este tipo de cosas. Entonces es cuando el paciente debe comunicar al equipo médico que le trata cuál de las dos modalidades quiere. Si quiere que se lo administre el médico, en algunos casos no tendrá capacidad de decisión porque no podrá tomarlo por sí mismo. Claro. Pero si puede, tendrá que decidir si prefiere tomarlo él mismo o que sea el médico el que se lo suministre. Y una vez realizada ya la ayuda, se establecerá una fecha y un momento. La ley establece que sea cual sea de las dos modalidades, desde que se inicia el proceso, es decir, desde quien le administra el fármaco, el médico, o bien se le facilita para que lo tome el paciente, el equipo médico estará siempre, hasta el momento de la muerte o de la declaración de la muerte, estará siempre presente. Es decir, no se le dejará solo al paciente en ningún caso. Digamos, además, para que no se hagan o se puedan hacer trampas de otro tipo. Tienen que declarar la muerte y demás. Sí. Decía que una vez realizada ya la ayuda para morir, en un plazo máximo de 5 días después de la muerte, el médico responsable del caso deberá remitir a la comisión de su comunidad autónoma toda la documentación para, además de quedar todo registrado en el historial clínico, quede también registrado en un archivo específico que tendrán, en el que quedará constancia registral de todos estos procesos que se lleven a cabo dentro de esta comisión. Claro, supongo que según vayan ocurriendo casos de este tipo, las comisiones pues eso se irán informando y no sé si se puede decir lo mismo de que presentará jurisprudencia, pasa una cosa, pasa otra, dependiendo del caso, cosas de ese estilo, y se podrá decidir en función de cómo se decidieron casos anteriores, ¿no? Bueno, la idea es que al ser una ley que es común a todas las comunidades autónomas, evidentemente lo que se pretende al crear comisiones distintas en la comunidad autónoma, en las distintas comunidades autónomas, también tiene un poco que ver, o por lo menos es lo que yo he percibido de la ley, lo que se pretende es como crear protocolos diferentes que luego se vayan unificando, pero para tener diferentes puntos de vista a la hora de unificar esos criterios. De hecho, la ley establece que el Ministerio de Sanidad se reunirá con todas las comisiones al menos una vez al año, precisamente para ir unificando criterios, para ir mejorando sus prácticas con ideas que hayan tenido unos o ideas que hayan tenido otros, para que las vayan adoptando todas las comunidades autónomas indiferentemente, porque al final, repito, es un servicio que va dentro de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y en teoría debería dar igual en qué comunidad autónoma lo hagas, porque los criterios deberían ser los mismos porque rige la misma ley, en teoría. Sí, que no haya la triquiñuela de me cambio de comunidad porque va a ser más fácil. Exactamente. Vale. Y bueno, y también evidentemente para intentar hacerlo lo mejor posible. Si hay comunidades autónomas o hay comisiones, algunas en las que se les han ocurrido ideas buenas, pues que lo pueden plantear. Que también lo he dicho como si te fueras a sacar el carnet de conducir. Claro. Cuidado. Sí. Respecto a los profesionales médicos, la ley establece que se puede declarar objetor de conciencia, es decir, se puede negar a participar en estos procesos. No me queda muy claro de la redacción de la ley si es que te declaras objetor de conciencia para siempre, que entiendo que habrá personas que por sus convicciones morales o religiosas lo harán, es decir, me niego a participar de esto en cualquier caso, sea el caso que sea. No sé si los médicos tendrían opción de presentar objeciones de conciencia dependiendo del caso. Eso es lo que no me ha quedado muy claro, porque me refiero, puede que el médico a lo mejor no esté de acuerdo en algún caso concreto, por mucho que el paciente insista, a lo mejor no quiere participar en ese caso concreto. Hay otros casos que los ve más claros, está de acuerdo y participa sin problemas, pero a lo mejor hay alguno concreto en el que no, por la razón X. No sé si los médicos tienen esa posibilidad. También se ha previsto la creación de un registro para los médicos que quieran inscribirse se creará para evitar. Entiendo que es para evitar que se tengan que estar justificando que no participarán en cada uno de los casos que se le presenten. Pues si tienes claro que no vas a querer participar de ninguno, pues ya está, inscríbete aquí y no te llamamos. Sí. A efectos legales, las muertes acaecidas por este procedimiento serán consideradas como muerte natural.
Es decir, que no tendrá consecuencias penales para las personas, evidentemente, que les ayuden. Estaría bueno. Bueno, es que hasta este momento esto está penalizado. Bueno, no sé si lo habían despenalizado, pero sí que podía tener consecuencias penales. Entonces, también han cambiado, por cierto, esa misma ley recoge un cambio en el Código Penal, en el que evidentemente dice que todas las personas que participen de este procedimiento acogidos en la ley, evidentemente quedan eximidos de cualquier responsabilidad. Claro. Y esto sería lo que te he traído y como puedes ver me alarga un poco más de lo previsto, pero tampoco ha sido excesivo. No, ha sido además maravilloso porque creo que pues es algo que siempre tenemos todos en mente y que se escucha mucho hablar, sobre todo cuando ha habido casos que han aparecido en prensa y en medios de comunicación, pero realmente no se entra mucho en la profundidad de qué implica y toda la implicación que tiene, y ya hemos visto que la cantidad de gente que entra a formar parte del proceso de decisión que lleva a la muerte de un paciente, a la muerte de una persona. O sea que me ha parecido un tema espectacular, como siempre, vamos, en general. Bueno, eso te voy a decir, igual no. Hombre, también es verdad que en 1 hora y 20 o 20 y algo, a ver, tampoco... Hombre, hemos tocado algunos temas que me parecían interesantes, te agradezco la colaboración, por cierto. Sí. Pero, claro, evidentemente la ley intenta ser lo más garantista posible. Lo que también espero que evidentemente se generen los mecanismos suficientes para controlar que nadie se sale del tiesto. Evidentemente debemos confiar en la profesionalidad de los médicos y de las personas que participan ahí. Entiendo que si lo hacen es por convicción y no porque estén putos locos. Sí. Pero se deberían crear mecanismos para asegurarnos de que a nadie se le va de las manos el temario. Ojo a la ONG Eutanasia Sin Fronteras, que no te digo yo que no estén pensándolo por ahí. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado, que os quede claro todo este tema también y que os forméis también vosotros, pues eso, estas ideas críticas que estamos lanzando desde aquí y que, pues eso, muy bien, no sé qué idea iba a transmitir, pero ahí lo dejo. Vamos a escuchar, por cierto, te voy a decir una cosa, me has anunciado antes que me tenías que contar una cosa después. Hombre, que yo supongo que la sabrás, pero que a mí me ha hecho mucha ilusión. Espera, no digas nada. Vamos a jugar luego un juego. Porque vale. He tenido una visión y yo también tengo otra cosa que quiero hablar contigo. Muy bien. Si es la misma, tenemos una conexión astral, ¿vale? Y lo vamos a probar. Puede que sea. Es que no me extrañaría. Espera, frena. Vamos a escuchar a Batman un poco de palo, diciendo los métodos de contacto y luego jugamos. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto También es Política. Bueno, después de estos maravillosos métodos de contacto, que estamos muy nerviosos. Sí. A ver, es que venga, hay un hype aquí ahora mismo. Yo tengo que hablar de una cosa y tú tienes que hablar de otra. Si es la misma, este podcast mejor que el número 100. Ya lo dejo. Vale. A ver, voy a ir dando... puntualizar un poquito de qué va lo mío, ¿vale? Venga, a ver. Es una noticia que ha salido en los medios hace poco. Pues sí, ¿puede supongo ser? Hombre, sí. Uy. Está relacionada... Somos idiotas. ¿Está relacionada con el mundo de la música? Diría que bastante. ¡Oh, mamá! Espera. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Por favor. Habla de... ¿Es una reunión? Pero a ver, Pero espérate, que a lo mismo no estamos hablando de la misma reunión, Joder, es que sería brutal 2 reuniones. A ver. Es que hay 2 reuniones. Vale. La mía es una reunión de pocas personas. Las 2 son de pocas personas, diría que las 2 son de 2 personas. ¡Ostras!
Vale. Entonces... Esto como ahora nos quedaría muy youtuber decir, dejad en comentarios y ya sabéis de qué estamos hablando. Sí, no la suda. Podéis... Mira... Ya. ¿Sabes lo guapo? Podéis iros a otro podcast y comentar en ese otro podcast que es lo que estamos comentando nosotros, ¿vale? En el que sea. En La Constante, por ejemplo. O sí, en La Constante sobre todo. En La Constante podéis comentarlo. A ver, yo iba por la reunión femenina. O sea, yo cuando te he anunciado esto, hablaba de la reunión femenina, pero es que me acabo de acordar que hay otra reunión de hombre y mujer. Vale, pero entonces estamos conectados. O sea, la idiotez. Sí, somos tontos iguales, pero vamos a ver, esto estaba claro. Supongo que estás hablando del retorno de Ella Baila Sola. Por favor, qué maravilla. O sea, estoy encantadísimo. Estoy encantadísimo de que Marta y Marilia hayan resuelto sus problemas. Me acabo de levantar y estoy saludando por la ventana. Hombre, gracias. Es que tengo la cocina echada, pero... Y estoy haciendo el saludo a Mavisca cuando marcaba goles. Yo el de Kiko, el arquero. Qué bonito. Bueno, me ha encantado. Yo la he escuchado esta mañana. Uh-huh. Bueno, perdón. Cuando he salido del colegio iba para casa. Sí. Y es que me emociona mucho. Van a hacer una gira. Y me ha salido... Van a tocar en el Starlight de Marbella. Es que eso ahí va a ser su primera aparición. Sí. Entonces me ha salido cantar Porque ella no me baila. Joder, qué bonito. Pero es que cuando estaba escuchando esa noticia en la radio, han dicho que ya se había anunciado otro retorno. Ese no tengo yo. Otra reunión. Ese no lo tengo yo. Un hombre y una mujer. No. Que cantaban algo así como... espérate, porque ahora no me sale la canción de otro grupo. Él se llama Alberto y ella se llama Cristina. Comesaña. Correcto. Madre mía. Amistad de Peligrosos se va a reunir otra vez también. Madre mía, la gente... Estamos en un momento de la vida dulcísimo. ¿Volvemos a los 2000 o a los 90, finales de los 90, puede ser? También puede ser que la gente... Los 2000, cuando sale Estopa... Sí, verdad, 90. Y todo eso ya. La gente está necesitando dinero, ¿no? Quiere decir esto. O sea, necesitan pasta como vamos. Vale. Quiero decir, más allá de la seriedad del caso de Rocío Carrasco, yo de Rocío Carrasco no sabía nada hasta que ha salido ahora en un programa. Ya. O sea, yo la había olvidado por completo. Sí, la verdad es que ¿dónde estaba esa señora, no? Claro, entonces es como estamos viviendo un momento remember completamente. Yo si ahora me dices, y esto se lo voy a dejar aquí tirado para los millennials de última generación, si me dices que se reúne Zapato Veloz, yo ya sería para mí lo mejor de este mundo. Sí. O sea, bueno, ya tendrían pocos objetivos que conseguir en la vida. Pues yo ya habría terminado. Pediría la eutanasia, ya, por ejemplo. ¿Para quién? Para mí, digo, ya cerrando el ciclo de mi vida. Sería maravilloso. Bueno, pues nada. Los Manolos, si pueden volver también. ¿Pero los Manolos, los de los deportes o los de All My Love You, Lainona? No, All My Loving. Lainona. Vale. Sí, mejor. O los otros, los de la tele vestidos como los Manolos en Barcelona 92. Hostia, habría que ver las pintas de Barcelona 92, también te digo. Joder, yo, mira, soy muy fan. Hay una cosa que hago casi todos los años y es que veo el documental de Barcelona 92 que se hizo en Informe Robinson. Me apetece contarlo aquí. Me estoy abriendo a vosotros. Muy bonito. Me estás emocionando. Muy bonito. Probad a verlo, ¿eh? Hablan de cómo los políticos se pusieron de acuerdo para traerse a las Olimpiadas, cómo sobornaron a Samarán, todas esas cosas. Bueno, eso no lo dicen, pero se intuye. Eso, entre líneas. Sí, se deja caer que, bueno, un par de solomillos y jamones le cayeron a Samarán. Sí. En fin. Muy bonito. Sí. Pues nada. Bueno, pues nada. Ya hemos demostrado que somos tontos igual. Sí, efectivamente. Ya nos quedan pocas cosas por hacer, ¿eh? Hemos empezado diciendo que éramos tontos, terminamos diciendo que somos tontos, más tontos, o sea, 1 hora y media más tontos. Yo creo que no queda mejor cierre para esto, ¿no? Yo tampoco, no añadan más. Pues nada, amigos. No es posible mejorarlo. Esperamos que os haya gustado el episodio 130, que siempre, bueno, pues el 130 siempre es un episodio muy especial. Y de todos los 130 que haremos, yo creo que este va a ser el más especial. O sea que disfrutadlo con calma, asimiladlo, escuchároslo 40 veces. Y Miguel, tú que lo vas a poder escuchar, porque este sí que tienes acceso a él. Este sí lo puedo escuchar. Vale, sí. Esto es broma interna que solo entenderán los Patreon. Pues nada, espero que lo hayáis disfrutado. De los cuales yo no formo parte. Efectivamente. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, cuidaos. Y ya sabéis, cuidad de todo el mundo y ponerse la mascarilla bien apretada. Por favor, la nariz por fuera, que no quede. Nos vemos pronto. Vale, hasta luego. Besete.